Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, candidato presidencial. Nos ha hablado que él es el candidato que promueve el diálogo, el crecimiento económico, el encuentro, muy lejos de las políticas de los polos. El tema allí es también conseguir ser escuchado, que su propuesta sea recibida por la población en un ambiente donde hay polarización. Es difícil muchas veces para los candidatos independientes hacer llegar su mensaje. Lo que me lleva también a otra pregunta. Hay otros candidatos como usted, que también tienen unas propuestas de centro, que también han dicho que están en contra de los polos, pero lamentablemente son 8 candidatos más o menos. Uno se pregunta, oye, ¿no hay la posibilidad de que podrían llegar a algún acuerdo para una candidatura, digamos, entre aquellos que piensan semejante, que también quieren ese modelo de inclusión, de diálogo, fuera del conflicto? Bueno, yo hago votos porque, y de eso se trata este proceso histórico, las elecciones son un momento muy importante, Sí. pero son un momento en la construcción del país. Yo no puedo aceptar que porque una gente tenga unas diferencias de tipo electoral o porque algunos tengamos unas especificidades, unas prioridades que otros no comparten, eso no es en modo alguno cerrarles las puertas a los acuerdos, al entendimiento. El país tiene que transitar los caminos del entendimiento, con o sin elecciones. Esa es mi propuesta en cuanto al tema político, porque los modelos de segregación, los modelos políticos, las tesis políticas que parten de la base según la cual el país sería una maravilla si el otro no existiera, ya eso indica una cultura, repito, de segregación y un gravísimo error, porque eso es una promoción del conflicto. Así que los entendimientos hay que buscarlo. Ahora, en materia de candidaturas, con esto de las candidaturas únicas, tenemos que regresar al viejo debate de la libertad de elección. Nosotros los demócratas creemos y reclamamos la libertad de elección, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Yo le invito a los televidentes que nos están sintonizando en Globovisión que elijan. Ahora tenemos el 28 de julio un momento para elegir. Y elegir significa analizar las diferentes opciones, ponderar cuál de esas opciones se identifica más con los criterios de cada quien, cuál de esos planteamientos usted como elector piensa que son más oportunos, que son viables o que satisfacen las demandas de la mayoría. De eso se trata, elegir. Pero hay estrategias de mercadeo electoral que no quieren que usted elija. Le dicen primero que no hay 6 ni 8 candidatos, que eso es demasiado, que solo hay 2 y que usted tiene que elegir entre blanco o negro o todo o nada. Y le hacen creer que si usted le hace caso a su conciencia, porque a usted le parece más atractivo lo que plantea fulano, pero como fulano no es de blanco o negro, entonces comienzan a hacerle creer que su voto está perdido, que usted es un mequetrefe, que usted no está al día con uno de los dos extremos. Entonces, o en las encuestas son los que muestran con mayor porcentaje de votos. Entonces hablan algunos analistas, bueno, hay que ir por la economía del voto, el que tenga más posibilidades. Es que todo eso forma parte de la cultura de la segregación. Y luego, lo de las encuestas se conforman y se alimentan con lo que la gente opina, con lo que opinamos los ciudadanos. Ahora, en un momento dado. Cuando usted chantajea a la gente, cuando usted la presiona, cuando usted la manipula y usted le dice, si usted va a votar, usted es un sinvergüenza. Si usted no acepta a juro a Guaidó, usted es un vendido. Si usted no está con el bloqueo, usted es una persona dudosa. Es de tal magnitud la coerción, la presión, el chantaje, el bullying, hasta en algunas modalidades que se ejerce sobre el ciudadano, que el ciudadano indefenso llega un momento para proteger sus relaciones sociales con su familia, con sus vecinos, para no ser mal visto frente a estas campañas, abandona sus criterios, archiva sus propios puntos de vista y en vez de elegir lo que le parece que es correcto, se deja llevar por la marea de las presiones de la polarización extrema. Por eso yo invito a elegir. No es verdad que haya solamente 2 opciones. Por ejemplo, hay candidatos en la oposición, que somos de oposición, compartimos el criterio de que hay que cambiar el gobierno que ya tiene 25 años, pero hay candidatos en la oposición, por ejemplo, que no están planteando incluir en el gabinete y en la toma de decisiones a los factores de la producción.
Yo tengo ya muchos meses y varios años planteando esto y no he encontrado una sola voz coincidente. En el mundo, en ciertas áreas de la política, creen que lo natural es que los empresarios, los trabajadores, las universidades esperen lo que los políticos vamos a decidir. Yo considero que eso es una visión sesgada de la sociedad, que es una visión incompleta de la sociedad e injusta, porque los políticos podemos tener una visión de conjunto, tenemos una representatividad de algún sector pequeño, de algún sector grande, tenemos una voluntad de servicio público, de trabajar permanentemente en las cosas públicas, pero no formamos parte del circuito que produce la economía, no somos un factor de producción en esencia. Podemos garantizar la seguridad jurídica, si es que ese es el planteamiento. Yo creo en la seguridad jurídica. Ahora, no coincido, por ejemplo, con quienes dicen que hay una Asamblea Nacional disque legítima. Del 2015. La del 2015. Por ejemplo, González y la Plataforma Unitaria dicen que esa es una Asamblea Nacional legítima. Pero hay otros candidatos como usted que pero voy con por ese, correcto. Pregunto, ¿no? ¿Será entonces, que podrían unirse por eso, estos entonces, sectores? ¿cómo vamos a unirnos? Yo planteo la necesidad de la seguridad jurídica y ellos promueven la inseguridad jurídica al impulsar el paralelismo institucional. Yo creo que el bloqueo económico contra Venezuela, aunque no es el origen de la crisis, porque el bloqueo tiene 10 años, pero 10 años es la mitad de la vida de un muchacho de 20 años. 10 años es muy grave el bloqueo. El bloqueo no fue el origen de la crisis económica, pero todo lo ha empeorado. Ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Quienes creemos en la soberanía, quienes creemos en el derecho al libre comercio, con un candidato que cree en el bloqueo. Incluso, aunque el candidato ahora ha mencionado que está en contra de las sanciones y que lo primero que haría en el caso de ganar, pues sería pedir el fin de las sanciones. No, pero es que no le he escuchado eso. Yo creo que lo correcto de un candidato, bueno, hablo por mí, cada quien tiene sus códigos y cada quien tiene sus parámetros políticos, pero ¿cómo es eso de que yo voy a pedir el cese del bloqueo después que gane? ¿Por qué no lo piden ahorita? ¿Por qué no se convierten en un agente de presión y de reclamo ante esa agresión brutal de varias potencias contra Venezuela al bloquearnos, a quitarnos el libre ejercicio del comercio internacional? Venezuela no puede refinanciar su deuda, Venezuela no tiene acceso a los centros financieros como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, Venezuela no tiene en estos momentos ninguna cabida en el sistema financiero. Si usted es un proveedor o un contratista de petróleos de Venezuela, por ejemplo, y usted tiene su fondo de comercio fuera de Venezuela, no hay manera de pagarle porque no le aceptan una transferencia. Entonces, hay diferencias entre los candidatos de oposición. Por ejemplo, hay un buen amigo que está planteando la dolarización. Yo no estoy de acuerdo con la dolarización, porque la dolarización es sepultar la autonomía financiera del país. Entonces no habría banco central, tendríamos que atender lo que diga. Son diferentes visiones. Son diferentes visiones. Y visiones. Es la población quien tiene que decidir. Tenemos que ir Exactamente. a una pausa, doctor Claudio Fermín, a esta hora, ¿no? Importante la oferta y por eso sería ideal, sería estupendo que en los medios de comunicación pudiéramos tener esa posibilidad de un debate entre todos los candidatos, esas propuestas en materia económica, educativa, claro. Sobre el sistema productivo, la privatización y todos estos elementos que usted menciona. Amigos, sigan en sintonía de este espacio. Tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos.